La ley de Ohm. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda cápsula y vamos a partir con la ley de Ohm. Como ya mencionamos anteriormente, la ley de Ohm fue formulada por George Simmons Ohm, que es una de las más fundamentales leyes del mundo de la electricidad y de la electrónica. ¿Ya? George Simmons Ohm fue quien observó la relación entre las magnitudes, la tensión, corriente y la intensidad. La tensión, la corriente y la resistencia. ¿Ya? Y tenemos que analizar lo siguiente. ¿Qué magnitud eléctrica conociste en la cápsula anterior? Vimos la resistencia, ¿cierto? ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al flujo de los electrones. Su unidad de medida es el ohm, su símbolo es la letra omega. ¿Ya? También conocemos la tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión es simplemente es la presión o la fuerza que ejerce sobre los electrones para su desplazamiento. Su unidad de medida es el voltio y su símbolo es la letra V. Y conocimos la intensidad o la corriente también, y la intensidad es la circulación de cargas eléctricas negativas o electrones a través de un conductor o un material conductor, ¿ya? En un circuito cerrado. Entonces, su unidad es el ampere y su símbolo es la letra A, unidad de medida. Entonces, ¿cómo se relacionan estas magnitudes? Primero, se relacionan por la ley de Ohm. Tenemos claro que la ley de Ohm, ¿qué es la ley de Ohm? Es una ley, y como toda ley, se debe cumplir. ¿Qué más dice? Esta ley fue formulada por el físico matemático que lleva por nombre George Simmons Ohm, ¿ya? Y dice lo siguiente en sus leyes. La corriente es directamente proporcional a la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Directamente proporcional a la tensión. Que si la tensión aumenta, eso quiere decir que hay mayor fuerza que empuja electrones, por ende, si hay mayor fuerza, empuja mayor cantidad de electrones. Y si hay mayor tensión, hay mayor intensidad de corriente, ¿cierto? Ya. Ahora, también formuló y dijo que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si la resistencia es muy elevada, por ende se le va a ofrecer mayor oposición a la corriente. Y si hay mayor oposición a la corriente, por ende vamos a entender que hay menor corriente eléctrica. Entonces, a mayor intensidad, menor corriente. ¿Ya? Pero sigamos avanzando. Todo esto, George Simmons Ohm lo tradujo a su ley de Ohm y esa ley de Ohm lo aplicó en un triángulo de Ohm, donde ese triángulo de Ohm puso en la parte superior el voltaje, puso la resistencia en una esquina, en la esquina inferior izquierda y la otra esquina inferior derecha, la intensidad. Para que a ustedes no se lo olvide cómo, o, no, o se recuerden cómo es el triángulo de Ohm, ustedes van a, a pensar en lo siguiente. Van a decir, la letra B la van a relacionar con viva, la letra R la van a relacionar con reina y la letra I con Isabel. Y ustedes van a decir, viva la reina Isabel. Por ende, ustedes van a poder determinar cuál es el orden del triángulo. Ahora, ¿cómo se relacionan estas leyes o estas magnitudes eléctricas de forma gráfica? Nosotros las podemos relacionar de la siguiente manera. Tenemos de color azul el voltaje que está empujando a la persona de color naranjo que representa la corriente eléctrica. Y tenemos nosotros en este flujo de corrientes a una persona de color verde que le está impidiendo el paso fluido en su camino. Ya eso le vamos a llamar resistencia. Entonces el voltaje empuja a los electrones y la resistencia le pone dificultad al tránsito de la corriente. ¿Ya? La ley de Ohm también indica que, por ejemplo, en el sistema internacional la intensidad se mide en amperes, la diferencia potencial, tensión o voltaje se mide en voltios y la resistencia en ohmios. ¿Ya? Por toda resistencia eléctrica, por todo circuito eléctrico que sea cerrado, nosotros tenemos tres variables o tres magnitudes que interactúan entre sí. Nosotros al menos debemos conocer dos. Al conocer dos o tener la información de dos variables, podemos calcular la tercera. Entonces, tenemos una fuente de voltaje que en los dos extremos del circuito, tenemos una corriente que va a circular por este circuito y tenemos una resistencia que le va a oponer oposición al flujo de la corriente. ¿Ya? Ahora, dentro de esta corriente eléctrica nosotros tenemos un círculo o unos triángulos de Ohm, pero debemos saber cómo nosotros los vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar estos triángulos. Por ejemplo, si yo tengo un circuito eléctrico donde me dicen, tengo como valores la intensidad y conozco el valor de la resistencia, yo podría calcular el voltaje. Y para eso yo voy a tapar con mi dedo, ¿ya? O voy a tapar la letra V de voltaje y me va a quedar que la intensidad
multiplicado por la resistencia es igual a voltaje. ¿Cierto? Ahora, si a mí me piden en un ejercicio que calcule la intensidad de corriente, yo al menos debo conocer el voltaje y la resistencia. Si conozco el voltaje y la resistencia, tengo la opción de identificar la intensidad, y eso va a significar que es el voltaje dividido, esa línea horizontal significa dividido por la resistencia. ¿Ya? Ahora, si me piden calcular la resistencia, es lo mismo, aplico lo mismo. Tapo la letra R y me queda que el voltaje dividido por intensidad es igual a resistencia. ¿Ya? Entonces, no es necesario que me aprenda todas las fórmulas. Es necesario solamente que me aprenda el concepto de viva la reina Isabel para poder aplicar este triángulo de Ohm y poder conocer las distintas variables que vamos a utilizar. ¿Ya? Aquí en el círculo también van a haber otras fórmulas en caso de que no tengan esas variables, pero pueden calcularlo. ¿Ya? Se los voy a dejar adjunto aquí para que puedan calcular. Por ejemplo, les voy a explicar uno. La corriente. Supongamos que para calcular corriente yo tengo que conocer el voltaje y la resistencia, pero si no conozco, por ejemplo, el valor de la resistencia y conozco el valor de la potencia, yo podría calcular corriente. ¿Por qué? Porque la potencia dividido por el voltaje es igual a corriente o intensidad. Por ejemplo, ahora, también tengo la otra magnitud eléctrica que no está dentro de lo que acabamos de mencionar, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica la puedo calcular conociendo el voltaje y la intensidad. Si no conozco el voltaje, podría calcularlo con el valor de la resistencia multiplicado por la intensidad al cuadrado. Y si no conozco la intensidad, pero sí conozco el voltaje, podría utilizar el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a poder identificar distintas magnitudes eléctricas. Ahora, para seguir avanzando, dice, ¿qué haremos? Vamos a calcular los siguientes ejercicios, ¿ya? De corriente continua para identificar las distintas variables a encontrar. Ya, volvemos. Ustedes pueden observar que tengo dos cámaras. Tengo una cámara donde tengo la pizarra y la otra donde van a poder visualizar el ejercicio. Donde vamos a visualizar el ejercicio, nosotros tenemos acá el siguiente ejercicio, la siguiente problemática. Lo primero que vamos a tener que nosotros observar o entender, por ejemplo, perdón, es dentro del ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Yo obtengo los datos necesarios. Tengo el voltaje que viene de la fuente, tengo el voltaje que viene desde la fuente, ¿cierto? Que son de 30 volts y que va a circular una corriente eléctrica que no conozco y va a pasar por una resistencia de 10 ohms que sí conozco. Entonces, observé los datos. Obtengo los datos, perdón. Observo cuáles son las magnitudes que conozco o que poseo. Tengo el valor de la resistencia y tengo el valor del voltaje, pero no conozco la intensidad. Ahora, identifico la incógnita faltante. ¿Cuál es la que me falta? Efectivamente, me falta la intensidad. Entonces, al faltarme la intensidad, ahora aplico las fórmulas correspondientes a la ley de Ohm, que es, por ejemplo, que me pide calcular la intensidad. Y la intensidad se calcula voltaje partido por resistencia. Y como podemos observar, tengo el siguiente ejercicio, lo voy a desarrollar en la pizarra. Ya tengo el siguiente ejercicio. Tengo mi circuito, tengo mi resistencia, tengo un voltaje de 30 volts, ¿cierto? Tengo una resistencia de 10 ohms y tengo una corriente que circula por acá que no conozco. Obtengo los datos. ¿Cuáles son los datos? Voltaje es igual a 30 volts, tengo una resistencia que es igual a 10 ohms y tengo una intensidad que no conozco. Entonces, si quiero calcular intensidad, tengo que voltaje dividido por resistencia. Entonces, intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Al tener voltaje dividido por la resistencia, aplico los valores que yo tengo. El voltaje es igual a 30 volts partido por 10 ohms. Eso me da un resultado de 3 amperes. Entonces, mi ejercicio me está pidiendo calcular la corriente, y la corriente que circula por el circuito es de 3 amperes. ¿Ya? Ahora, en este circuito, como hablamos de potencia eléctrica, si yo quiero calcular la potencia es igual al voltaje por la intensidad. ¿Cierto? Aquí, acá, por voltaje por intensidad. ¿Ya? Al tener la potencia, el voltaje por intensidad, yo puedo calcular la potencia.
¿Conozco el voltaje? Sí, son 30 volts. ¿Conozco la intensidad? Sí, efectivamente la conozco. ¿Por qué? Porque la acabo de calcular. Y esa corriente que circula son 3 amperes. Por ende, la potencia es igual a 90 watts. ¿Por qué? Porque la potencia se mide en watts. Entonces, acabo de encontrar la corriente y la potencia. ¿Ya? Ese es el ejercicio número 1. Revisemos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me pide lo siguiente. Bueno, aquí se observó lo que le acabo de explicar. Por ejemplo, miro obtener los datos del problema, observar cuáles son las magnitudes que poseo, identifico la incógnita faltante, aplico la fórmula correspondiente y la que me pide. ¿Ya? Vamos al siguiente, al ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 2. Y aquí me cambian algunos datos. ¿Y qué datos me dan? ¿Qué datos no tengo? Por ejemplo, el voltaje no lo tengo. La corriente sí la tengo porque me la está dando, me está diciendo que son 4 amperes. Y la resistencia, efectivamente, son los mismos 10 ohms que teníamos. Y me pide obtener los datos. Datos. ¿Los datos cuáles son? El voltaje no lo conozco. La intensidad sí la conozco, que son 4 amperes. Y la resistencia sí la conozco, que son 10 ohms. Y me pide calcular el voltaje. Y según mi triángulo de Ohm, voltaje es igual a resistencia multiplicado por la intensidad. Si yo tengo resistencia, ¿conozco el valor? Sí, efectivamente conozco el valor, que son 10 ohms, multiplicado por ¿qué? Por la intensidad. Sí, la intensidad exactamente son 4 amperes. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de este circuito? 40 volts. Acabo de encontrar el voltaje de mi ejercicio. Y si yo quiero calcular la potencia de este ejercicio, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. La potencia, el voltaje lo conozco, lo acabo de calcular, 40 volts. ¿Multiplicado por qué? Por 4 amperes. Y 4 multiplicado por 40 son 160. Entonces la potencia es igual a 160 watts. Este circuito consume una potencia de 160 watts. ¿Ya? Ahí vamos con el ejercicio número 2, donde encontramos la variable de tensión. Vamos con el siguiente ejercicio para encontrar la siguiente diapositiva. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, obtuve los datos, lo de la diapositiva les dejo también el cálculo referente expresado y en la pizarra como lo resolví yo paso a paso. El ejemplo número 3, también tenemos otra información importante, por ejemplo, y nos da otros datos. Nos pide calcular ahora la resistencia, pero sí tenemos que tener mínimo 2 variables. Y esas variables, por ejemplo, el voltaje que nos está dando, que son 11 volts, ¿cierto? Y nos está diciendo que tenemos una corriente de 5 amperes. Pero me dice que la resistencia no la conozco. Obtengo los datos. 11 volts, la intensidad es de 5 amperes y la resistencia no la conozco. Y si yo quiero calcular resistencia, la resistencia es igual a ¿qué? Al voltaje partido por la intensidad. ¿Cierto? ¿Conozco el valor del voltaje? Sí, efectivamente lo conozco porque esos son 11 volts que me está dando el ejercicio. ¿Dividido en qué? En 5 amperes. ¿Cuánto me da eso? Entonces, tengo 11 dividido en 5 me da 2,2. 2,2 ohm. 2,2 ohm. Entonces el ejercicio tiene una resistencia de 2,2 ohm. Y si yo quiero calcular, por ejemplo, la potencia de este circuito, lo mismo, voltaje multiplicado por intensidad, y conozco el voltaje, sí, efectivamente son 11 volts, multiplicado por qué? Por los 5 amperes, eso es igual a ¿cuánto? A 55 watts. ¿Cierto? Efectivamente, 55 watts. Entonces, si revisamos la diapositiva, vamos a obtener los datos que tenemos y el paso a paso de cómo calculamos la resistencia, ¿ya? Ahora, en la actividad que usted va a tener que realizar, ¿ya? En la actividad que usted va a tener que realizar, vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos, aquí me veo. Ya, en el ejercicio que vamos a tener que realizar usted, ¿qué haremos? Instrucciones. Calcule la incógnita de cada ejercicio utilizando la fórmula de la ley de Ohm. ¿Ya? Por ende, tienen los 3 ejercicios en la pizarra, ¿ya?
los 3 ejercicios en la pizarra, y dentro de esos 3 ejercicios usted va a tener que calcular las distintas variables. En el ejercicio 1, ¿qué tiene que calcular? Intensidad de corriente, ¿cierto? En el ejercicio 2 va a tener que calcular la tensión, y en el ejercicio 3 va a tener que calcular resistencia, ¿ya? La idea es que usted lo haga solo y que además, como adicional, les voy a pedir que aparte de calcular la incógnita de cada uno, que también calculen la potencia de consumo de cada uno de los ejercicios, ¿ya? Le voy a dejar también los valores para que son los valores que usted debe llegar. Ahora, el ejercicio 1, el ejercicio 2 debe llegar a 200 volts, el ejercicio 3 debe llegar a 36,66 ohm y el ejercicio 1 debe llegar a una corriente de 3 amperes. Si usted logró llegar a esos resultados, efectivamente es porque entendió y aplicó los conceptos aprendidos en este curso. Quiero agradecer y dar las gracias a ustedes por todo el tiempo. Les deseo mucho éxito en lo que viene. Ya quiero que sepan que pueden lograr su objetivo y les deseo mucho éxito. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos.